Vamos a entrar, amén, al tema, amén, muy especial, amén, las tres características de aquellos que son llamados más que vencedores. Creo que si usted, amén, se considera más que vencedor, es porque Cristo Jesús está en su vida, está con usted. Gloria al Señor, quiero agradecerles sus oraciones. Gracias por sus oraciones, amén, que ustedes elevaron a favor de mi madre. Hermano, gracias. El Señor, amén, la recuperó a ella, la está completamente levantando. Y el Señor también me guardó a mí. Gloria a Dios por eso. Bueno, y estoy muy agradecido con Dios porque Dios es bueno. Aquí hay que seguir orando por todos los hermanos, amén, que están pasando por este momento tan difícil. Las tres características de aquellos que son llamados más que vencedores. Ese es el tema que nos ocupa el día de ahora. Me gustaría que, amén, podamos leer la palabra del Señor en Josué 1:9. Josué 1:9 es un versículo que muchos lo usan. O sea, bastante, yo creo que los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, aquellos que hemos estado en Cristo durante muchos años, varios años ya en el Señor, y los nuevos también, creo que es un versículo que casi todo mundo se lo sabe. Amén, pero solamente, hermano, voy a tomarlo como parte de partida, amén, este versículo. Amén, Josué 1:9 dice la bendita palabra del Señor: mira que te mando que te esfuerces. Acuérdese esa palabra, esfuerces. Y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esta es una palabra, amén, que le dio Dios a Josué. Vamos a poner esta enseñanza en las manos del Señor. Señor, bendito sea tu nombre. Te adoramos, te bendecimos. Señor Jesús, te ruego, Dios mío, que bendigas, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, a cada uno de nuestros hermanos que están para escuchar tu palabra. Bendícenos, háblanos, instrúyenos. Por favor, te rogamos que nos ayudes a entender por qué, Señor, el propósito de este tema. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Josué 1:9 lo hemos leído, pero quiero darle lectura una vez más. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Tomo como punto de partida, amén, para esta enseñanza a Josué, a quien Dios llamó para ser el sucesor de su siervo Moisés después de que Moisés murió, después de que partió con el Señor. Quiero decirles que Dios le pidió a este hombre joven, porque él todavía estaba en sus fuerzas, amén, de la juventud. Dice que tenía que hacer varias cosas. Dios le pidió que tenía que hacer varias cosas para poder ser un hombre fiel al servicio de Dios. Cuando Dios te llama al servicio de Dios, a servirle a Él, Dios también te pide a ti unas características, unas cosas. Pero no son las características que me voy a detener ahí, son unas cosas que Dios le pidió a Josué, pero sin embargo quiero compartirlas a ustedes, amén, como punto de partida, como hemos dicho, que es esforzarse. Dios le dijo a Josué: esfuérzate. Y muchas veces leemos el versículo y hasta lo sabemos de memoria, ¿verdad? Sí, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, todo eso. Y lo sabemos de memoria, pero verdaderamente sabemos el significado, amén, de cada una de estas 4 palabras que le dijo Dios a Josué. ¿Qué es esforzarse? Esforzarse es hacer una fuerza física, moralmente, con el fin de un servicio, de dar un servicio. Entonces Dios le está diciendo a Josué: mira, Josué, tienes que sacar fuerzas de ti. Tu juventud, tus fuerzas, tu cuerpo, todo lo que tienes, debes de entregármelo a mí. Aún tu forma personal, moralmente, tienes que entregar todas esas fuerzas espirituales, físicas, morales, para mí. ¿Con el fin de qué? Con el fin de servir a Dios. Entonces es entregar las fuerzas. Mira, qué bonito es entregar las fuerzas para servir a Dios. Hasta el día de hoy hay millones, por no decir billones de personas que le están entregando las fuerzas a Satanás, a los vicios,
a cosas ilícitas, le están entregando las fuerzas. Pero Dios manda que las fuerzas se las entreguemos a Él. ¿Para qué? Para servir al Señor. Después le dice, sé valiente. Vea, cuando usted lee el capítulo 1 de Josué, usted va a encontrar que Dios le pide como 3 veces que sea valiente, pero en una de esas le dice a Josué que sea muy valiente. No solamente valiente, sino muy valiente. Porque déjeme decirle que para servir a Dios y para que nosotros podamos permanecer en Cristo hay que tener valentía y hay que ser muy valiente en el nombre del Señor. La Biblia dice que los valientes arrebatan el reino de los cielos, mas los cobardes estarán fuera. Aquellos que dijeron no, que pusieron pretexto y que no se decidieron por Cristo, dice, estarán fuera. Pero los que se decidieron por Dios, los valientes, entonces estarán en el Señor. Dice ahí que valentía, ¿qué es valentía? Es actuar con valor y determinación en una situación arriesgada. Póngale cuidado. Es actuar con valor y determinación en una situación arriesgada y difícil. Arriesgada y difícil. Y dice ahí, también le dice que no temas. O sea, no tengas miedo. Es lo que Dios le está diciendo a Josué. No tengas miedo, Josué. Cuando la persona camina con miedo, porque es que Dios, ¿cuál es el propósito de Dios? Decirle a Josué, Josué, no tengas temor, no tengas miedo. El plan de Dios es que Josué no viva, amén, como persona en el camino de Dios con temores, con miedo. Porque cuando una persona tiene temores y miedos, corre el riesgo de no considerar cuánto Dios lo ama a él y cuánto Dios se sacrificó por él. Es más, una persona que camina en temores y miedos, hermano, también se le olvida y esto le estorba también para estar dispuesto a entregar su amor y su sacrificio y su trabajo y su pasión a Cristo. Porque vive en miedo, vive en temores. Y Dios no quiere que nosotros vivamos en temores, vivamos en miedo. Dios quiere que nosotros seamos, hermanos, capaces, amén, de seguir adelante, capaces, gloria al Señor, de avanzar sin temores, sin miedos. Hermano, yo le voy a ser sincero, este tiempo que estamos viviendo tiempos peligrosos. Tiempos donde, hermano, nosotros tenemos que caminar con mucho cuidado, andar con mucho cuidado en diferentes lugares donde estemos, por causa de todo esto que está pasando en el mundo. Pero Dios dice, no tengas miedo, porque si usted vive en temores, vive en miedo, usted se le va a olvidar lo que Cristo hizo por usted y se le va a olvidar también que Cristo pide también un sacrificio para él. Entonces no podemos vivir en miedo. También le dice, no desmayes. Es algo que le pide Dios también a Josué. No desmayes, Josué. La señal de la persona que desmaya es la señal de que se ha dado por vencido. O sea, una persona que desmaya es una persona que ya se dio por vencido. Cuando pierdes, significa que esta persona ya perdió las fuerzas, esta persona ya perdió el ánimo y también el valor. Entonces Dios dice a Josué, no desmayes, Josué, no pierdas tus fuerzas, no pierdas tu ánimo, no pierdas tu valor, no te des por vencido. Eso es lo que Dios le está diciendo a Josué, a este hombre que iba a introducir el pueblo de Dios a la tierra de Canaán, que iba a poseer esas tierras. Dios le está diciendo, vas a enfrentar muchas aflicciones, muchas guerras, muchas cosas que van a venir en contra de ti, pero no tienes que tener miedo, no tienes que tener temor. Hermano, porque cuando vivimos con miedo, nos olvidamos cuál es nuestro propósito en Dios. Y Dios no quiere que nosotros olvidemos eso, para que Él nos llamó. Entonces la persona que desmaya, la persona que llega a desmayar significa que ya no le quedan esperanzas. Esa persona, hermano, ya está dispuesta hasta para morir. Dice, no, pues ¿para qué me sirve la vida? Mejor ya, que me vaya. Perdió ya, desmayó.
Y Dios también refuta esto porque Dios no quiere esa clase de pensamiento de sus hijos. Dios quiere que nosotros pensemos como pensaba el apóstol Pablo. Usted lee el libro de los Romanos en el capítulo 8. Pablo está hablando positivamente y diciendo: nada ni nadie me separará del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estoy seguro, decía él. De manera que nosotros también tenemos que estar seguros, no vivir en miedos, en temores. Hermano, teniendo en cuenta este principio del llamado que Dios le hizo a Josué y que le pidió esas características, esas cosas, pero no me quiero detener en estas características, aunque son muy especiales y muy necesarias. Que nosotros como hijos de Dios, hermanos, también tenemos que tener estas características. Pero quiero enfatizarme en 3 características que son únicas, que Dios pide, que si tenemos esas 3, vamos a cumplir con las otras que Dios le pidió a Josué también. Y la primera característica, como el tema que nos ocupa, es las 3 características, amén, que tienen aquellos que somos llamados, amén, de aquellos que somos llamados más que vencedores. Son 3 características. La primera característica que Dios, amén, pide de nosotros es que nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Hermano, amar a Dios sobre todas las cosas. En primera de Juan 4:18, en primera de Juan 4:18, dice ahí: en el amor no hay temor. Primera de Juan 4:18, por si acaso lo está buscando allá en casa. Dice: en el amor no hay temor, no hay miedo, sino que el perfecto amor, el amor de Dios, echa fuera el temor, echa miedo, echa fuera, amén, el miedo, el temor, lo echa fuera. Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. De manera que si nosotros tenemos a Dios en nuestra vida, tenemos al Dios todopoderoso, al creador del universo, hermano, y todavía vivir en miedo, ¿qué le parece? O sea, tenemos al Dios todopoderoso, al que lo puede todo, al creador de todo el universo, al que nos salvó, y lo tenemos en nuestra vida y todavía queremos vivir en miedo. ¿Qué le parece? No podemos vivir en miedo, no podemos vivir en temores. Dice que el amor, el perfecto amor que es el amor de Dios, echa fuera todo miedo, todo temor. Y yo estoy hablando, hermano, por la fe, diciéndole a usted que en este momento de que estamos pasando todos nosotros esta situación, no tenga miedo, no tenga temor. Ahora, cuando yo digo no tenga miedo, no tenga temor, yo estoy hablando de confiar en Dios, pero no estoy diciendo que se descuide de su salud. Yo no estoy diciendo que usted se descuide de andar una máscara, se descuide de hacerse el aseo personal, no, porque hay que cuidarnos en estos momentos, ¿verdad? Hay que seguir los protocolos que tenemos que seguir. Pero usted y yo no podemos vivir en miedo, no podemos vivir en temores. Es más, le voy a decir algo. Hay hermanos y pastores y miembros de las diferentes iglesias que han sido infectados por el COVID-19. Pero yo te puedo decir a ti, aún en esta circunstancia, en estas situaciones, que aunque usted esté infectado, afectado por esta pandemia, lo que sea, usted tiene que tener fe en el Señor y decirle: Señor, yo quiero estar contigo, Señor, yo quiero amarte, yo quiero servirte, quiero adorarte, serle fiel a Dios en medio de cualquier circunstancia. Cuando usted ama a Dios sobre todas las cosas, hermano, ni la enfermedad lo va a parar de amar a Dios y de serle fiel a Dios. Usted va a seguir adelante. Vamos a seguir, porque la Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús por medio de aquel que nos amó, que nos llamó a su luz admirable. No tengamos temores, no tengamos miedo. Tengamos precaución, sí, pero no podemos vivir en miedos, hermano. Tenemos que entender que
en la naturaleza de Dios, una de las naturalezas de Dios, de las características de la naturaleza de Dios es que Dios es amor. Y la Biblia lo dice que Dios es amor. Y como nosotros hemos recibido a este Dios en nuestros corazones, significa que hemos recibido también el amor de Dios en nuestros corazones. Entonces, si nosotros hemos recibido el amor de Dios en nuestros corazones, vamos a dar de lo que hemos recibido de Él. Vamos a amarle a Él sobre todas las cosas. En Primera de Juan 4:19. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él, nosotros amamos a Jesús, a Dios. Dice, porque Él nos amó primero. Entonces, ¿por qué es que usted ama a Dios? Como dice en Primera de Juan 4:19. Porque Dios nos amó primero, pero Dios espera que como hemos recibido su amor, también se lo entreguemos otra vez a Él. Le paguemos de la misma forma. Él nos amó, hay que darle amor, hay que amarle sobre todas las cosas. Y amar sobre todas las cosas incluye hoy en este tiempo que estamos viviendo. Yo no entiendo, hermano, le voy a ser sincero, y lo voy a decir no por los hermanos de la iglesia acá, pero por muchos cristianos alrededor, hermano, de los diferentes países. Que nosotros los pastores nos hemos llegado a dar cuenta de varias cosas. Por ejemplo, hay hermanos que no tienen miedo y temor de andar en la tienda. De verdad, usted encuentra hermanos en la tienda comprando en el supermercado y como si nada. Tranquilos, se sienten sin temor, sin miedo a andar ahí. Usted los encuentra, usted le pregunta, hermano, ¿y usted está trabajando? Dice, sí, yo voy al trabajo todos los días. Y hermano, allá los encuentra también en el trabajo, ahí están. Pero cuando se trata de ir a adorar a Dios en un templo, tomando siempre las precauciones, tomando siempre, amén, el cuidado, hermano, tienen miedo de ir a un templo. Yo no entiendo eso, no entiendo cómo es que un cristiano no puede tener miedo para ir a la tienda, para ir a trabajar, pero tiene miedo de ir al culto. O sea, es inconcebible para mi mente, discúlpeme, porque yo pienso que yo tengo que tener la misma fe que yo tengo para el trabajo, que yo tengo para ir a la tienda, yo tengo que tener la misma fe para ir al templo también a adorar a Dios. Siempre, claro, tomando siempre, amén, las medidas de salud como debe de ser tomada. Ese no es problema, porque los pastores tenemos mucho cuidado en eso. Yo en lo personal, hermano, yo soy muy estricto en esa de la salud. Yo tomo muy en serio eso. Pero hermano, no podemos vivir en temores. El amor echa fuera el miedo, echa fuera el temor. Entonces, ahora, si un hermano, amén, en algún lugar se siente quebrantado de salud, se siente mal, pues hermano, es justo que usted se quede en casa. Es justo eso, es justo que usted se quede tranquilo, descansando, tomándose su medicina, su pastilla, el pastor ora, los hermanos oran. Es justo eso. Pero no es justo, amén, olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros y el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Amén. Y hermano, olvidarnos de esas cosas, eso no es justo. Tenemos que acordarnos de que Dios es todo para nosotros. La persona que ama a Dios estará dispuesta a pagar el precio para permanecer en Cristo Jesús. Y yo digo permanecer en Cristo Jesús porque, hermano, nosotros tenemos que saber de que esta pandemia, este COVID-19 se ha llevado a hermanos en Cristo también. Y yo le soy sincero, yo no sé si me toque a mí, le toque a usted, le toque a cualquier hermano en el mundo irse con el Señor a través de esto. No lo sabemos, pero algo le tengo que decir, es que nosotros tenemos que vivir en la fe, firmes en Cristo, amando al Señor, para que cuando nos toque irnos, nos vayamos con el Señor con la seguridad de que nosotros fuimos fieles a Dios hasta el último instante de nuestra vida. Así como lo oye, hasta el último instante de nuestra vida. En este camino, amén, se necesita ser fiel a Dios, tener fe en Dios, amarlo a Él sobre todas las cosas, amar su palabra, amar su iglesia. El que ama, amén, mire, le voy a decir algo. Póngale cuidado a lo que voy a decir. Y lo voy a decir con mucho temor de Dios y con mucho respeto, ¿ok? Pero usted escucha ahí que andan criticando a
a los jefes de las empresas, a los que abrieron las empresas para que la gente entre a trabajar, usted no escucha que andan criticándolo. O sea, trabajar es bueno. Y gloria a Dios, porque la gente, todos necesitamos, amén, trabajar para poder tener el sustento en nuestra casa. Gloria a Dios por eso. Usted no escucha que anden, amén, criticando a los que tienen abiertas las tiendas. Pero yo he escuchado a muchas personas que critican a los pastores porque abrieron los templos. ¿Cómo la ve? Ese es el tiempo peligroso a que hemos llegado. En otras palabras, puede llegar un tiempo en que las iglesias totalmente se cierren. Y tenemos que hacer los cultos así, sin tener ninguna más otra reunión. Entonces, hermanos, yo le digo, sigamos adelante, sirvamos a Dios sin temor. Y yo no lo estoy diciendo por la iglesia de Julio, porque yo agradezco a hermanos están yendo al culto, gloria a Dios. El que no se siente bien no va y pues tranquilo. Cada uno sabe cómo está con el Señor. Pero escuche bien, el que ama a Dios le entrega todo. Aún estará dispuesto a entregar su misma vida por él. Pero el que solo dice que ama a Dios, cuando venga la aflicción, cuando venga el fuego de la prueba, se esconderá, se apartará de él y tratará aún de seguirlo de lejitos. Hay gente que hoy, en tiempos peligrosos que estamos, amén, siguiendo al Señor y viviendo este tiempo, están tratando de seguir a Cristo de lejos, de lejitos, allá, de lejos. Ya no como antes, sino de lejitos. Es peligroso. En primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Dios es amor. La característica de amar a Dios, cuando amamos a Dios, también podemos amar a nuestros hermanos. Podemos amar a nuestros hermanos, orar por nuestros hermanos. Cuando nuestros hermanos se sienten quebrantados de salud, nosotros los que estamos bien tenemos que orar por ellos, tenemos que interceder por ellos. ¿Por qué? Porque les amamos. Su dolor debe de ser mi dolor. Amén. Cuando ellos se enferman, nosotros tenemos que estar preocupados también por ellos. Tenemos que orar por ellos en el nombre del Señor. ¿Cómo estamos siguiendo a Jesús hoy en estos tiempos? Y estoy hablando en este tiempo presente. La pregunta es clara y clave para tu vida y para mi vida. ¿Cómo estamos siguiendo a Jesús, su camino, su palabra y la comunión unos con otros? ¿De lejitos? ¿A las escondidas? ¿Por causa de la situación? Hay algunos cristianos que están desapareciendo de la escena. Eran grandes líderes, eran grandes hermanos. Amén, que servían al Señor, pero están desapareciendo de la escena. ¿Por causa de qué? Por causa del miedo. Pero el amor echa fuera el temor, hermanos. Echa fuera el temor. Hermanos, nosotros estamos para vivir para un Dios y adorar a este Dios hasta el final de nuestras vidas. Como dije, no sabemos cuándo nos vamos a ir de esta tierra, pero al final de nuestra vida puede ser ahora, quizá más tarde. Pero yo quiero terminar mis días sirviendo, amando, siguiendo al Señor. Eso quiero tener, amén, esas características. Es importante. Entonces, el requisito y característica número 1 de los que somos más que vencedores es que amamos a Dios sobre todas las cosas. Los que aman a Dios sobre todas las cosas, hermano, siempre Dios les ayudará en todo. En todo. Y escúchame bien, aunque parezca que las cosas son negativas para tu vida, aunque parezca que las cosas van como si fueran peor para ti, pero si tú amas a Dios sobre todas las cosas, en Romanos 8:28 dice que sabemos que los que aman a Dios, Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, no dice unas cuantas, pero dice todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ay, hermano pastor, pero es que usted no me entiende, dirán algunos. Yo he tratado de servir a Dios y mire, estoy enfermo y mire lo que me está pasando. Cosas negativas me están sucediendo. No tengas temor. No te culpes tú, no culpes a otros. No cuestiones a Dios, pero
Pero sin embargo, trata de entender, órale a Dios, dile: Señor, ¿por qué me estás haciendo pasar por esta prueba? ¿Cuál es, Señor, el propósito de esta aflicción, de esta enfermedad? ¿Qué quieres hacer conmigo, Señor? Y Dios te va a responder en tu espíritu. Dios te va a dar respuesta a tu vida. ¿Por qué me haces pasar por semejante enfermedad, Señor? Y cuando tú empieces a platicar con Dios, entonces Dios te va a empezar a dar esa luz, a dar ese propósito por el cual Él te ha enviado eso. ¿Será que Él quiere hacerte un mejor cristiano? ¿Será que Él quiere que no seas el cristiano descuidado de la oración y quiere que te sometas más buscando su rostro? ¿Será que Él quiere que seamos los cristianos, no, amén, que ignorábamos quizás la palabra de Dios antes, pero ahora quiere que le pongamos atención a su palabra? ¿Será que quiere perfeccionarnos? Preguntémosle al Señor, no hay problema. Queremos encontrar el propósito, lo vamos a encontrar. Señor, ¿cuál es el propósito de que esto esté pasando en el mundo? Hermano, yo encontré el propósito por el cual todo esto está pasando en el mundo. Y Dios quiere que todos nosotros nos perfeccionemos y seamos mejores para Él. Un pastor me decía, estos días me decía, hermano Pastor Julio me decía, yo creo que Dios hoy, durante esta pandemia, Dios está separando a los que son fieles y a los que no son fieles. Dios está separando a aquellos que verdaderamente le aman y a aquellos que solamente dicen que le aman. Dios está viendo el que le ama y el que no le ama. Entonces, yo creo eso también. Yo creo que sí. Pero no tenga temor. Hable con Dios. Platique con Dios. Y que Dios saque lo mejor de nosotros en este tiempo. Que Dios saque lo mejor de nosotros. La segunda característica. Amén. Segunda característica. La primera era amar a Dios sobre todas las cosas. La segunda característica de aquellos que somos más que vencedores, que estamos dispuestos a servir a Dios a pesar de las circunstancias. Segunda característica es: estamos dispuestos a servir a Dios a pesar de las circunstancias. Y ya no necesito hablar mucho acerca de las circunstancias, pero quiero leerle acerca, amén, de unos versículos que hablan acerca del servir a Dios. En Juan capítulo 12, el versículo 26, que es San Juan, que comúnmente se le llama, Juan capítulo 12, el versículo 26 dice: si alguno me sirve, sígame. El Señor Jesús dice: bueno, alguno me quiere servir, está bien, no hay problema, pero sígame también. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. La segunda característica después del amor es servir a Dios. Estar dispuestos a servir a Dios a pesar de las circunstancias. ¿Por qué? Porque el servir a Dios me trae beneficios a mí. Beneficio número uno es que dice la Biblia que estaremos donde Él está. Donde yo estoy, estará mi servidor también. O sea, el que me sirve, dice el Señor, el que me ama, el que me sirve, también estará conmigo en el reino de los cielos. Y si alguno me sirviere, dice, mi Padre le honrará. Dios honrará a aquellos que sirvan a Jesús, que sirvan al Señor. Serán recompensados. Serán recompensados. Todos aquellos que estén dispuestos a servir, a seguir a Dios. Mateo 25, el versículo 14 al 19. Mateo 25, el versículo 14 al 19. La parábola de los talentos. Gloria al Señor. Dice la escritura: porque el reino de los cielos, el versículo 14 al 19, porque el reino de los cielos es semejante como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2 talentos, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, porque Dios no te va a dar algo
si no tiene la capacidad de hacerlo. Según la capacidad se lo dio. Dice, y luego se fue lejos. Lejos significa el cielo. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. El 17 dice, asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, o sea, hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Escondió el talento. Escondió lo que lo que el Señor le había dado a él, lo escondió. Mientras que los otros 2 anteriores, de los 5 talentos y de 2 talentos, lo multiplicaron. Pero este que solamente tenía 1, lo entregó en tierra. Lo escondió. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y usted puede seguir hasta el versículo 30. Hasta el versículo 30, ahí nos dice qué es lo que pasó con ellos. Dice la Biblia que el que tenía 5 vino y le dijo, Señor, los 5 han producido otros 5, aquí tienes, le entregó 10. Y el que tenía 2 le entregó otros 2, o sea, 4, aquí está mi Señor, yo lo multipliqué. Y llega hasta el que había tenido solamente 1 talento y le pregunta, ¿y tú qué hiciste con el talento? Porque miró que iba con las manos vacías. Solamente llevaba su único talento que el Señor le entregó. Le digo, ¿qué hiciste con el talento? Y le digo, bueno, Señor, yo sé que tú recoges donde no siembras. Y empezó a decirle cosas a su Señor. Pero y entonces le dice, ¿qué hiciste? No, pues lo escondí. Entonces el Señor a mientras que a los otros 2 les dijo, vengan, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, mucho te pondré. Pero a que tenía nada más 1 talento, le dijeron, el Señor le dijo a sus siervos, quítenselo y déselo al que tiene más. Porque que tenía 1 talento no lo produjo, simplemente lo escondió, no quiso hacer nada con él. Y échenlo a la tiniebla. ¿Ok? Pero dice, porque el que tiene más, más se le dará. O sea, la persona que ama a Dios, que honra a Dios, que sirve a Dios, hermano, puede tener cuantos talentos Dios le quiera dar. Mientras que el que tiene 1 solo talento y no lo ejerce, no lo trabaja, puede perder hasta lo único que tiene. ¿Sí? Entonces, servir a Dios es una de las segundas características de aquellos que amamos a Dios sobre todas las cosas. Tenemos que tener dispuestos a servirle a Dios en las buenas y en las malas, en momentos difíciles como momentos buenos. La Biblia dice que hay días buenos, pero hay días malos. No es que el día en sí sea malo, sino que nos viene aflicción día a día. Jesús mismo dijo que bástale cada día su afán, su problema. Amén. Cada día tiene su propio problema. Entonces, hermano, usted no viva del pasado. No vivamos del pasado. Vivamos de un presente. Enfoquémonos hacia el futuro, porque si tu pasado fue pésimo, si tu pasado fue negativo, si tu pasado fue un pasado vergonzoso, ese pasado que tú quieres arrastrar no te va a dejar avanzar. No vamos a poder avanzar hacia el futuro. Amén, que Dios quiere hacer con nosotros. Lo que Dios quiere hacer con nosotros no lo podemos basar en el pasado. No puede estar basado allá atrás. El apóstol Pablo decía claramente, olvido lo que quedó atrás y me extiendo al supremo llamamiento, me extiendo hacia el futuro, me extiendo, amén, hasta alcanzarlo todo. Ahí es donde quiero estar yo, en el futuro, un futuro mejor con Dios. En mi vida espiritual, yo no quiero ser como era el año pasado. Yo no quiero que tú seas como eras el año pasado. Yo quiero que seas mejor que el año pasado, mejor que ayer. Una comunión, amén, con Cristo mejor que antes. Y la tercera característica para ir terminando este mensaje es que tenemos que estar dispuestos a seguir a Dios hasta el final.
Vea, primera característica de aquellos que somos llamados más que vencedores es amar a Dios sobre todas las cosas. Porque si tú amas a Dios sobre todas las cosas, significa que vas a ser valiente. Significa que te vas a esforzar. Significa que no vamos a vivir bajo miedos y temores. No, ni vamos a desmayar tampoco. ¿Por qué? Porque amamos a Dios sobre todas las cosas. Es más, la segunda característica era, amén, servir a Dios. Pero la tercera característica es que tenemos que estar dispuestos a seguir a Dios hasta el final. Y quiero dar una lectura para que ustedes se puedan gozar con esta lectura antes de terminar este sermón. En Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, el versículo 24. Dice la palabra del Señor. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, amén, quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es negarse a sí mismo? ¿Qué es tomar la cruz? Significa que uno tiene que estar dispuesto a entregarlo todo por el Señor, a entregarlo todo por Cristo, porque Jesucristo no se entregó a medias por nosotros. Él entregó todo. Dice la Biblia que se sometió hasta la muerte, y muerte de cruz. A él lo azotaron, lo hirieron, lo maldecían, hacían con él lo que querían, pero dice la Biblia que lo hizo por amor. Se entregó todo por nosotros. Nosotros también tenemos que estar dispuestos a entregarlo todo por él, todo por Cristo. Y dice que tomemos la cruz. Significa que tenemos que estar decididos a seguir a Dios hasta el final, decididos a dejarlo todo. Aquellos que nos quita la fuerza de servir al Señor, de seguir a Cristo, de amar al Señor, de serle fiel a Él. Tenemos que dejarlo todo, tomar esa cruz. Ahora Mateo capítulo 10, el versículo 34 al 39, voy a leer para ustedes. Mateo capítulo 10, el versículo 34 al 39. Jesús mismo dijo lo que iba a pasar si tú te convertías a Él, si te hacías cristiano, si te hacías hijo de Dios. Él no dijo que iba a ser un camino de flores, de rosas. Él no dijo eso. Él dijo claramente que en el mundo tendrías aflicciones, que íbamos a padecer, que íbamos a pasar tribulaciones. Él lo dijo claramente, Él no nos mintió. Y ahí en Mateo 10, 34 al 39 dice, Jesús le dijo a sus discípulos y a todos los que estaban reunidos en ese lugar: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. Sí, al hijo contra su padre. Y a la hija contra su madre. Y a la nuera contra la suegra. Imagínense. Y dice el 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. O sea, los enemigos no van a estar allá afuera, amén, en otro país, los vecinos, no. Los enemigos del hombre que se convirtiera a Cristo y que estuviera 100% seguro de seguir al Señor, dijo que los enemigos serían los de su propia casa. ¿Por qué? Porque muchas veces los de la casa son los que te quieren quitar el impulso de servir al Señor, de seguir y de amar a Cristo. Y te dicen: ¿y para qué vas a la iglesia? ¿Y para qué amas a Dios? ¿Y para qué sirves a Cristo? Y te están cuestionando y te quieren quitar el ánimo de servir a Dios y de ir a los cultos y de todas estas cosas. El Señor dijo: los enemigos tuyos serán los de tu propia casa. El 37 dice: y el que ama a padre o a madre, dice, más que a mí. El que ama a padre o a madre más que a Jesús, dice, no es digno de mí, no es digno de estar con Jesús. Dice, el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma, el 38 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, dice el Señor. El que haya su vida, la perderá. Y el que la perdiere, dice, el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará.
Esto lo dice el Señor. De manera que nosotros encontramos, amén, en estos versículos que Jesús dijo que seguirle a Él no era cosa fácil. Seguir al Maestro, amarle, servirle, seguirle, no es cosa fácil. Tenemos que estar dispuestos a entregarlo todo por causa del Señor. Ahí dice claramente, hermano, y como no queremos tener de enemigos a los familiares y a los vecinos y a nuestros amigos de trabajo, entonces nos comportamos como mundanos. Seguimos su ejemplo. Hacemos lo que ellos quieren que, amén, como ellos quieren que vivamos. No, hermanos. El que esté dispuesto a amar, a seguir, a servir al Señor, tiene que estar dispuesto a entregarlo todo por Él. Todo o nada. Así es con el Señor, todo o nada. El que haya su vida, o sea, el que quiera vivir su propia vida, vivir la vida loca, como dicen por ahí, ¿verdad? En el mundo, ¿verdad? La perderá. El que quiera agradar al mundo la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, por causa de Jesús, dice, la hallará. O sea, viviremos siempre con el Señor. Por último, Apocalipsis 22:12. Dice la palabra del Señor, es una bienaventuranza, es una promesa de Dios. Dice para todos aquellos que le aman, que le sirven y que le siguen. El capítulo 22, versículos 12 al 14. Dice así, Apocalipsis. He aquí, yo vengo pronto. Yo vengo pronto, dice el Señor. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Amén, la nueva Jerusalén. Bienaventurados, gloria al Señor, aquellos que se preparan, aquellos que están esperando al Señor, aquellos que aman al Señor, aquellos que, amén, que estamos esperando su venida. Solamente quiero decir que el Señor viene pronto. Y yo creo que Dios hoy más que todo está seleccionando, está separando, así como cuando uno, amén, separa el grano en el monte, allá donde uno tiene que separar el grano bueno y el grano malo. Dios está haciendo eso hoy en día, porque el arrebatamiento de la iglesia se acerca. Romanos 8:37 al 39, nosotros encontramos que dice, antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y estamos seguros que nadie nos separará del amor de Cristo Jesús. Gloria a Dios, amados hermanos. Les amamos mucho en el Señor y comparto esto con todo el amor de Dios y con respeto hacia ustedes para decirles que sigamos adelante, para animarles, que si usted no se desanime, usted no se dé por vencido, usted no desmaye, usted, amén, ame a Dios sobre todas las cosas, sirvamos a Dios sobre todas las cosas, amén, y sigamos hasta el final. Jesucristo viene pronto. Dios está con ustedes. Dios está, amén, con sus hijos. Dios está con su pueblo, con cada una de las familias. Y vamos a seguir orando uno por los otros. Los amamos bastante. Amén. Amo bastante a la iglesia de Yules, a los hermanos que pastoreo para la gloria del Señor. Amén. Y a cada uno de los pastores en diferentes lugares, Dios me los bendiga y nos fortalezca a todos los ministros para seguir trabajando en la obra. Amén, hasta que Cristo venga. Y a cada miembro de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, que nos dé fortaleza hasta que Él venga. Quiero orar, elevar una oración por cada uno de ustedes y por todos los hermanos que escucharán este mensaje también. Amén, que estarán escuchando este mensaje. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Si me acompañan, inclinen su rostro en ese lugar. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias por nuestros hermanos, por nuestras hermanas. Gracias, Señor, porque nos amas, porque nos cuidas, porque tú estás con nosotros. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a amarte sobre todas las cosas,
a servirte, Señor, bajo cualquier circunstancia. Señor, y a seguir hasta el final, seguirte a ti, marchar hasta el final, Señor, hasta que seamos coronados en gloria. Así como dijo el apóstol Pablo, he acabado, he terminado la carrera y a mí me es dada, amén, me espera una corona, la corona de vida, de justicia que el Rey justo, nuestro Señor Jesucristo, nos dará. Señor, así a nosotros también. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Bendice a nuestros hermanos. Cuídales, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Sigamos, amén, adelante. Amados hermanos, gracias por estar en sintonía. Amén.